Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El Nebula Astraide navegaba a la deriva por el silencioso abismo de la expansión del velo, su elegante casco reluciendo contra el telón de fondo de una estrella roja moribunda. El capitán Ryan Bass se inclinó sobre la consola de mando, estudiando las lecturas holográficas que parpadeaban con una luz azul. El núcleo cuántico de la nave pulsaba débilmente bajo la cubierta, un recordatorio del poder puro que albergaba esta nave. Un poder que no estaba del todo seguro de que debieran manejar. Capitán, dijo Leora Cahill, su jefa de ingenieros, con la voz tensa por la preocupación. Estoy detectando extrañas fluctuaciones de energía en la región. Algo está interfiriendo con nuestros escáneres. Ryan frunció el ceño, pasándose una mano enguantada por su corta barba mientras pensaba. ¿Es natural o artificial? Leora dudó. Eso es lo extraño. Las lecturas no coinciden con nada que tengamos registrado. Podría ser una distorsión del subespacio o una nave camuflada. Eso bastó para que el pulso de Ryan se acelerara. Se giró hacia Arik Tain, su especialista en armamento, un hombre robusto de mandíbula afilada y ojos que habían visto demasiadas batallas. Prepara los cañones de riel y sube los escudos al 25%. No quiero que parezcamos hostiles, pero no me gustan las sorpresas. Arik asintió, sus dedos deslizándose sobre la consola. A la orden, capitán. Armas listas. Escudos preparados. El tenue resplandor del puente parpadeó con luces de advertencia mientras la tripulación entraba en alerta máxima. Entonces, la expansión del velo se hizo añicos. De la nada, un acorazado del dominio Zenith, 3 veces más grande que el Nebula Astraide, rasgó el vacío, su casco blindado y negro erizado de lanzas de iones y baterías de plasma. ¡Contacto!, gritó Vex, su hacker y experto en sistemas. Un crucero de guerra Zenith, el Lanza Inmortal. Acaban de salir del hiperespacio justo encima de nosotros. A Ryan se le heló la sangre. Timón, potencia máxima. Sácanos de su rango de tiro, ladró. El Nebula Astraide se sacudió cuando sus propulsores cobraron vida. Pero la nave Zenith era más rápida. Una onda de choque profunda y resonante sacudió el casco cuando un rayo tractor los atrapó, inmovilizando la nave. Las alarmas sonaron. Los sistemas parpadearon. Transmisión entrante, anunció Vex con gravedad. La pantalla principal crepitó y luego mostró la imagen del almirante Cais Dorné. Su rostro demacrado parecía tallado en piedra, sus ojos plateados eran fríos e implacables. Detrás de él, el puente de mando de su crucero de guerra brillaba con luces rojo sangre. Capitán Bass, dijo Dorné con suavidad, su voz como una cuchilla envuelta en seda. Está invadiendo espacio controlado por el Zenith. Ryan respondió al instante. La expansión del velo es territorio neutral. Dorné sonrió con desdén. Ya no. La comunicación se cortó. Acto seguido, se lanzaron los tubos de abordaje. El Nebula Astraide tembló bajo la fuerza de las abrazaderas de abordaje mientras los soldados de asalto Zenith abrían una brecha en el casco. El aire se llenó con el silbido de la despresurización, seguido por los pesados golpes de las botas magnéticas anclándose al revestimiento interior de la nave. Preparaos para el combate. Ladró Ryan, desenfundando su rifle de pulso. Arik y el equipo de seguridad se cubrieron detrás de las consolas de control, con las armas apuntando a la esclusa sellada. Leora trabajaba frenéticamente en el panel de anulación, tratando de bloquear el paso a los intrusos. «Necesito más tiempo», gritó. Una explosión ensordecedora rasgó el pasillo. Las puertas de la esclusa volaron hacia adentro, enviando una onda expansiva de escombros y humo en cascada por el puente. Los primeros ejecutores Zenith irrumpieron, vestidos con exoarmaduras negras,
sus rifles de plasma escupiendo muerte azul. Arik abrió fuego, derribando a uno con un preciso disparo en la cabeza antes de agacharse para cubrirse. Vex hackeó los sistemas internos de la nave, intentando anular los bloqueos de seguridad para frenarlos. «Son demasiados», gritó Arik. La mente de Rayyan corría a toda velocidad. Ya había luchado contra los Zenith. Dorné no estaba aquí para tomar prisioneros. Si se quedaban, estaban muertos. Todos a las cápsulas de escape. Ordenó. Pero la nave, protestó Leora. La recuperaremos, pero no desde aquí. A regañadientes, la tripulación abandonó sus puestos y corrió hacia la bahía de evacuación. Las tropas Zenith avanzaban, desatando fuego de supresión. Vex recibió un disparo en el hombro, gritando de dolor mientras Arik lo arrastraba. Rayyan cubrió su retirada, lanzando una andanada de disparos de plasma. Su rifle se sobrecalentó justo cuando un imponente comando Zenith apareció frente a él, levantando una cuchilla de choque. Antes de que el golpe pudiera caer, Rayyan giró y estrelló su bota en la rodilla del enemigo, haciendo que el comando retrocediera tambaleándose. Aprovechó el momento, sacó su arma de mano y le plantó un tiro entre los ojos. La momentánea victoria significaba poco. Una nueva alarma resonó por toda la nave. La flota Zenith estaba anulando la IA de la nave. Les estaban arrebatando el Nebula Astraide, bloqueándolo, convirtiéndolo en propiedad enemiga. Rayyan maldijo por lo bajo mientras se lanzaba a la última cápsula de escape. Mientras la escotilla se sellaba, tuvo un último vistazo de la nave por la que había luchado, por la que había sangrado, su hogar, desapareciendo en el vacío bajo el control Zenith. Entonces, la cápsula se eyectó, cayendo en espiral hacia el desierto helado de Coure 5. La cápsula golpeó la atmósfera como un meteorito, temblando violentamente mientras las llamas lamían su casco. Leora se aferró a su asiento, manejando desesperadamente los controles de descenso mientras Vex apretaba los dientes contra el dolor de su herida. «Impacto en 10 segundos», gritó Leora. La cápsula surcó el cielo y luego se estrelló contra la superficie congelada de Coure 5, abriendo una larga zanja de hielo y acero. Por un largo momento, solo hubo silencio. Luego, un agudo silbido cuando la escotilla de emergencia se abrió de golpe. Rayyan salió tambaleándose al aire gélido, su aliento convirtiéndose en vaho. A su alrededor, dentadas formaciones de hielo se extendían por kilómetros, iluminadas por la extraña luz de un sol rojo moribundo. Arik salió después, rifle de pulso en mano, buscando hostiles. «Todos vivos». Leora gimió mientras salía arrastrándose, revisando a Vex, quien hizo una mueca de dolor pero levantó un débil pulgar. «Apenas», exhaló Rayyan. Habían sobrevivido. Pero ahora, varados en un entorno desconocido sin nave, sin recursos y con una flota enemiga en órbita, la supervivencia estaba lejos de estar garantizada. Dirigió su mirada hacia el horizonte y se quedó helado. Unas enormes ruinas alienígenas sobresalían del hielo como monolitos antiguos. Extraños pulsos de energía parpadeaban en su interior. Leora siguió su mirada. ¿Qué demonios es este lugar? Rayyan apretó su rifle. Quizás la clave para recuperar nuestra nave. El viento aullaba a través de las llanuras heladas de Coure 5, cortando los restos de su cápsula de escape como una cuchilla de hielo. Rayyan se ajustó la chaqueta hecha jirones, su aliento cristalizándose en el aire gélido. Detrás de él, Leora se arrodilló junto a Vex, presionando una compresa caliente contra su herida. «Esto aguantará por ahora», murmuró. «Pero necesita tratamiento adecuado pronto». Vex gimió. «Entonces, ¿aún no hay bebidas de celebración?» Arik sonrió, echándose el rifle al hombro. «Quizás después de que recuperemos nuestra maldita nave». Rayyan ignoró las bromas, sus ojos fijos en las ruinas que tenían delante. Se alzaban sobre el páramo helado. Enormes agujas de piedra que sobresalían del hielo como las costillas rotas de algún gigante antiguo. Extraños glifos azules pulsaban débilmente en la superficie, formando patrones que cambiaban como si estuvieran vivos. «No me gusta esto», murmuró Arik. «Nadie abandona estructuras como estas a menos que haya una muy buena razón». Leora ajustó su dispositivo de escaneo,
Sus ojos se abrieron de par en par ante las lecturas. Capitán, esto no es solo una vieja ruina. Está activa. Hay energía fluyendo por este lugar y no es humana. Ryan intercambió una mirada con ella, luego avanzó. Entonces, averigüemos quién dejó las luces encendidas. La entrada era un arco bostezante, sus bordes grabados con líneas azules brillantes que pulsaban en sincronía con sus latidos, como si las ruinas pudieran sentirlos. Al entrar, la temperatura subió ligeramente, el hielo dio paso a suaves suelos de obsidiana. Los dedos de Leora volaron sobre su escáner. Estas lecturas son imposibles. Este lugar está generando energía, pero la fuente es irrastreable. Es como si la estuviera extrayendo de una dimensión que no existe. Vex, a pesar de su herida, soltó un silbido bajo. Tecnología precursora. Esto es auténtico. Ryan frunció el ceño. Tenemos que concentrarnos. Si hay algo aquí que pueda ayudarnos a recuperar el Nebula Astraide, lo encontraremos y saldremos antes de que el cenit nos rastree. Se adentraron más. Las paredes del corredor cambiaban y se reformaban sutilmente, como si respondieran a su presencia. Los símbolos pulsaban más rápido a su paso, casi como voces susurrantes. Luego, el camino se abrió a una cámara masiva. Un monolito flotante dominaba el centro, suspendido en el aire por fuerzas más allá de la comprensión. Líneas de circuitos azules surcaban su superficie oscura, formando patrones geométricos incomprensibles que parecían cambiar cuando se veían desde diferentes ángulos. Y entonces habló. La voz no era un sonido. Evitó por completo sus oídos, resonando directamente dentro de sus cráneos como un susurro alienígena. Leora jadeó. Está interactuando con nosotros. Está vivo. Ryan apretó la mandíbula. Pregúntale si puede ayudarnos a recuperar nuestra nave. Leora dudó, luego habló con cuidado. ¿Puedes entendernos? Los glifos del monolito brillaron intensamente. La voz regresó más clara, antigua pero mecanizada. La cámara tembló mientras la energía crepitaba en el aire. Una interfaz holográfica se materializó ante ellos, mostrando un mapa estelar centrado en el Nebula Astraide. Ryan se acercó, el corazón le latía con fuerza. ¿Sabe dónde está nuestra nave? Los dedos de Leora danzaron sobre la proyección. Más que eso, está ofreciendo una conexión. Capitán, esta máquina, es un sistema de interfaz neuronal. Si podemos sincronizarlo con nuestra tecnología, podríamos secuestrar el Nebula Astraide de forma remota. Vex rió débilmente. ¿Me estás diciendo que acabamos de toparnos con la herramienta de hackeo más avanzada del universo? Arik permaneció tenso. ¿Y vamos a confiar sin más en una supercomputadora alienígena que nos habla en la cabeza? Ryan entrecerró los ojos. No tenemos elección. El cenit se llevó nuestra nave. Ahora la recuperaremos. Se giró hacia Leora. ¿Puedes activarla? Ella dudó, pero luego apoyó la mano en el monolito. En el momento en que lo hizo, las ruinas se iluminaron y la verdadera lucha comenzó. Una ola de datos inundó la mente de Leora en el instante en que tocó el monolito. Imágenes, números, planos, todo un sistema de interfaz muy superior a la tecnología humana surgió a través de sus neuronas. Ella jadeó, su cuerpo se agarrotó mientras sus pupilas se dilataban, brillando débilmente en azul. Leora. Ryan la agarró por los hombros, sacudiéndola ligeramente. Ella inspiró bruscamente, parpadeando rápidamente. Estoy bien, tartamudeó, aunque su voz temblaba. Es como si pudiera verlo todo. El acorazado cenit, su red, incluso, se interrumpió, mirando algo que ninguno de ellos podía ver. ¿Incluso qué? Demandó Arik, aferrando su rifle. El Nebula Astraide, susurró ella. El corazón de Ryan se golpeó contra sus costillas. ¿Puedes acceder a él? Leora cerró los ojos por un momento, como si escuchara. No directamente. Los cenit lo tienen bloqueado tras cortafuegos cuánticos. Pero, sus ojos se abrieron de golpe. Hay un puesto de avanzada cerca, una estación de retransmisión. Si anulo sus protocolos de seguridad, puedo conectarme a su sistema central y entrar en los sistemas de la nave de forma remota.
Beck sonrió débilmente. Así que, vamos a secuestrar un secuestro. Me gusta. Arik no parecía convencido. Zenith no deja sus estaciones de retransmisión sin vigilancia. Estará plagada de soldados. Entonces lo haremos en silencio, dijo Ryan. Aproximación sigilosa. Entrar. Conseguir los códigos y salir antes de que sepan que estuvimos allí. Leora negó con la cabeza. No funcionará. En el momento en que me conecte a sus sistemas, lo sabrán. Necesitamos una distracción. Algo que divida sus fuerzas mientras yo entro. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Arik. Bueno, capitán, si necesita que algo vuele por los aires, soy su hombre. Ryan le dio una palmada en la espalda. Entonces, manos a la obra. La estación de retransmisión Zenith se asentaba en la cima de un acantilado helado, construida en la roca dentada como una fortaleza de acero y obsidiana. Las torretas bordeaban el perímetro y centinelas flotaban a lo largo de rutas de patrulla designadas, buscando intrusos. Los 4 se agacharon detrás de un afloramiento de hielo, explorando las defensas. La antena central del puesto pulsaba con una tenue luz azul, un enlace activo con el acorazado Zenith que estaba arriba. Arik soltó un silbido bajo. Alta seguridad, nidos de francotiradores, torretas automáticas y esa plataforma de aterrizaje. Sí, tienen refuerzos listos. Beck suspiró. Entrar sin ser vistos no va a pasar. Bien, murmuró Ryan. No estamos aquí para ser sutiles. Arik sonrió y colocó las cargas. ¡Boom! La primera explosión destrozó la barricada este, enviando una bola de fuego rugiendo hacia la noche helada. Los guardias Zenith apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Arik disparara de nuevo, detonando las reservas de combustible cerca del depósito de suministros. El campamento se sumió en el caos. ¡Vamos!, ordenó Ryan. Se movieron rápido, zigzagueando entre las sombras, usando el humo y el fuego como cobertura. Arik y Vex proporcionaron fuego de supresión, eliminando centinelas mientras Ryan y Leora corrían hacia la torre de mando. Un soldado Zenith los vio, levantando su arma. Ryan se lanzó hacia adelante, derribando al soldado antes de que pudiera disparar. Chocaron contra la nieve, en un movimiento rápido, Ryan le clavó su cuchillo de combate en la garganta. Ni siquiera gritó. «Sigue moviéndote». Leora llegó al panel de control en la base de la torre, jadeando. «Cúbreme». Ryan se giró, disparando a las tropas Zenith que se acercaban. Los explosivos de Arik habían atraído a la mayoría, pero quedaban algunos escuadrones, y no iban a caer fácilmente. Leora trabajó rápido, sus dedos volando por la interfaz. Dentro del acorazado Zenith, los cortafuegos parpadearon. «Estoy dentro», gritó. Solo unos segundos más. Un francotirador Zenith tomó posición en una cresta cercana, apuntando a Leora. Los ojos de Ryan se fijaron en el brillo de la mira. ¡Van! La cabeza del francotirador se echó hacia atrás. Un agujero limpio atravesó su casco. Vex bajó su rifle humeante. Le di. La pantalla de Leora parpadeó en verde. Tengo los códigos de anulación. Las alarmas sonaron en todo el puesto. Las fuerzas Zenith se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Hora de irse, ladró Ryan. Arik detonó las cargas finales, derrumbando parte de la torre de mando justo cuando volvían a correr hacia la noche helada. Los soldados Zenith se apresuraron a responder, pero para cuando llegaron a la estación, la tripulación ya se había ido. Y muy por encima de Coure 5, a bordo del Nebula Astraide, apareció una nueva señal en la interfaz de la nave. Una sola orden. Acceso remoto concedido. Ryan sonrió. Ahora, recuperemos nuestra maldita nave. Los motores de las motos flotantes Zenith robadas rugieron mientras Ryan y su tripulación corrían a través de los páramos helados de Coure 5. Detrás de ellos, el puesto de avanzada Zenith yacía en ruinas, el humo ascendiendo hacia el cielo estrellado. ¿Situación?, preguntó Ryan por el comunicador. Leora, que iba justo delante, con los dedos aún conectados a su interfaz portátil, respondió: «Tengo acceso parcial al Nebula Astraide. Puedo anular la seguridad, pero han bloqueado el hangar principal».
Entonces haremos que lo desbloqueen, gruñó Arik. Delante, el acorazado cenit se cernía en la atmósfera superior, una monstruosa silueta negra contra el sol rojo moribundo. El Nebula Astraide, su nave, su hogar, estaba atracado dentro de su enorme casco, encadenado por abrazaderas magnéticas. Vex, agarrando el manillar de su propia moto con una mano y sujetándose el costado herido con la otra, gruñó. ¿Tenemos un plan para llegar hasta allí, o simplemente vamos a volar hacia la órbita y esperar lo mejor? La bahía de lanzaderas, respondió Rayyan. Los Zenith enviaron a sus tropas en naves de desembarco. Una de esas debería estar todavía allí. Las manos de Leora se movieron borrosas sobre su interfaz. La veo. Marcando coordenadas ahora. Un punto rojo parpadeó en sus visores. Vamos. La plataforma de lanzaderas Zenith se encontraba al borde de una imponente cresta de hielo. 2 naves de desembarco blindadas y negras descansaban allí, custodiadas por un puñado de soldados Zenith. Arik detuvo su moto bruscamente. Hagamos esto rápido. Rayyan desmontó y sacó su rifle de pulso. En silencio. Sin alarmas. Leora, búscanos un transporte. Ella asintió y corrió hacia la nave de desembarco más cercana mientras Rayyan, Arik y Vex se movían hacia los guardias. Un soldado cenit estaba de pie junto a la entrada, escaneando el horizonte. Nunca vio venir el cuchillo de Rayyan. La hoja se deslizó entre las placas de su armadura, y Rayyan lo dejó caer al suelo sin hacer ruido. Arik se encargó de otro, golpeando la garganta del soldado con la culata de su rifle y rematándolo con un solo disparo en el pecho. Vex, a pesar de su herida, eliminó al guardia restante desde la distancia con su pistola silenciada. El área estaba despejada. Leora les hizo una seña. Esta tiene combustible y está lista. Se amontonaron en la nave de desembarco Zenith. Los motores cobraron vida mientras Leora tomaba el asiento del piloto. El casco negro del acorazado Zenith se cernía sobre ellos, su bahía de atraque como una boca abierta. Allá vamos, murmuró Leora, guiando la lanzadera hacia arriba. Mientras ascendían, una lluvia de mensajes inundó los canales de comunicación Zenith. Lanzadera desconocida. Identifíquese. Brecha de seguridad detectada en el puesto Z. Revisen todos los transportes entrantes. El comandante Dorné quiere un bloqueo total. Nadie entra ni sale. La mandíbula de Rayyan se tensó. Se nos acaba el tiempo. Leora exhaló bruscamente. Puedo falsificar nuestras credenciales durante unos 10 segundos una vez que lleguemos al hangar. Después de eso, cada soldado cenit en esa nave sabrá que estamos aquí. Entonces no desperdiciaremos esos 10 segundos, dijo Rayyan. Las puertas del hangar se abrieron y la nave de desembarco se deslizó dentro. El atraco había comenzado. El Nebula Astraide yacía sujeto a la cubierta, elevándose sobre las naves cenit circundantes como una bestia capturada. Docenas de tropas enemigas patrullaban el hangar, sin saber de la lucha inminente. Mientras la nave de desembarco se posaba en la cubierta, Leora susurró: 3, 2, 1. Los códigos de autorización falsos expiraron. Las sirenas de alarma sonaron. «Moveos», ladró Rayyan. En el momento en que la rampa cayó, tocaron el suelo corriendo. Arik lanzó un jetpack a un tanque de combustible cercano y lo detonó. Una bola de fuego envolvió el lado este del hangar, haciendo que las tropas cenit se dispersaran. Vex eliminó a los oficiales desde la distancia, sus disparos precisos y mortales. Leora corrió hacia la terminal principal, zambulléndose para cubrirse mientras el fuego enemigo destrozaba el aire a su alrededor. Necesito un minuto para anular las abrazaderas. Rayyan y Arik avanzaron, proporcionando fuego de supresión mientras más soldados cenit entraban en el hangar. Un ejecutor cenit fuertemente blindado irrumpió en el campo de batalla, empuñando un repetidor de plasma pesado. Arik maldijo: «Odio a estos tipos». Rayyan tomó una granada de choque de su cinturón y la lanzó. La electricidad arqueó a través de la armadura del ejecutor, aturdiéndolo el tiempo suficiente para que Arik disparara una ronda explosiva directamente a su pecho. El ejecutor se desplomó, el humo se elevaba del cráter en su torso. Leora gritó: «Las abrazaderas están liberadas. Podemos despegar».
Ryan abrió su comunicador. Vex, a los cañones. Arik, arranca los motores. Subieron a toda prisa por la rampa del Nebula Astraide mientras los disparos llovían sobre ellos. La nave cobró vida. Los propulsores retumbaron mientras Arik encendía el núcleo. Las puertas del hangar siguen cerradas, advirtió Leora. Ryan tomó los controles y apuntó los cañones principales de la nave hacia la entrada. No por mucho tiempo. Apretó el gatillo. Una ráfaga de plasma incandescente destrozó las puertas de la bahía del hangar, abriendo un camino hacia la libertad. A fondo. Rugió Ryan. El Nebula Astraide se lanzó hacia adelante, liberándose del hangar justo cuando los interceptores Zenith se apresuraban a perseguirlos. Se nos acercan, gritó Vex desde el asiento del artillero, ya disparando a los cazas Zenith que se aproximaban. Los escudos aguantan al 60%, advirtió Leora. No podemos soportar una lucha prolongada. Entonces los dejaremos atrás, gruñó Ryan, llevando los motores al máximo. La nave se abrió paso a través de la flota Zenith, esquivando el fuego de las torretas mientras se dirigía al espacio abierto. Un crucero se movió para bloquear su paso, sus cañones delanteros cargándose. Las manos de Leora danzaron sobre la consola. Creo que puedo usar el código del monolito para interrumpir sus sistemas de puntería. Hazlo, gritó Ryan. Una ola de energía pulsó desde el Nebula Astraide. Los sensores de puntería del crucero Zenith fallaron, disparando salvajemente al espacio vacío. Arik vitoreó. Nunca me cansaré de eso. La nave pasó zumbando junto al crucero, liberándose del pozo gravitacional de la flota. Ryan exhaló bruscamente mientras despejaban la zona de combate, las estrellas extendiéndose en el vasto vacío más allá. Estaban libres, por ahora. A medida que la adrenalina se desvanecía, la tripulación se desplomó en sus asientos. Vex sonrió a pesar de sus heridas. Eso fue una locura. Arik se rió. Te dije que la recuperaríamos. Leora, todavía sin aliento, miró a Ryan. ¿Y ahora qué, capitán? Ryan miró las vastas e infinitas estrellas que tenía delante. Habían ganado esta batalla, pero la guerra con el Zenith estaba lejos de terminar. Sonrió con suficiencia. Ahora haremos que se arrepientan de habernos quitado la nave. La expansión Virex era el tipo de lugar donde solo los tontos y los fantasmas se atrevían a permanecer. Un vasto cementerio de batallas olvidadas. Se extendía por el borde exterior del espacio controlado por el dominio. Sus cielos estaban ahogados por cascos destrozados y escombros a la deriva. El tiempo mismo parecía ralentizarse aquí, como si los restos llevaran el peso de demasiados muertos, demasiadas guerras. Y ahora, algo se movía en la oscuridad. Mando, aquí la nave de reconocimiento Albis 9. Tenemos una situación. La voz del teniente Arjant Box crepitó a través del puente de la nave patrullera. Estaba rígido, mirando el objeto masivo que se cernía delante. Un acorazado abandonado, su silueta dentada extendiéndose contra el abismo. La nave no debería ser más que un cadáver flotante, una reliquia de un imperio pasado. Su casco estaba marcado por viejas cicatrices de batalla, su revestimiento externo erosionado por el tiempo. Pero algo andaba mal. Las luces, tenues y parpadeantes, habían cobrado vida. Albis 9, informe, llegó la respuesta nítida del mando de la flota del dominio. ¿Qué tipo de situación? Box tragó saliva. Las palabras se sintieron ridículas al salir de su boca. La nave se está moviendo. Silencio, luego un estallido de estática. Repita, Albis 9. Antes de que pudiera responder, una profunda vibración retumbó a través de la nave de reconocimiento. Los escáneres, previamente silenciosos, estallaron con tonos de advertencia, mostrando lecturas que no tenían sentido. Sobrecarga de energía detectada. Sistema de inteligencia artificial reiniciándose. Sistemas de armas en línea. Box se volvió hacia su tripulación, el pánico se apoderaba de él. Sáquenos de aquí, ahora. Pero la orden llegó demasiado tarde. Desde la oscuridad, el acorazado se agitó. Sus motores cobraron vida con un brillo infernal, iluminando los restos esqueléticos a su alrededor.
Un solo nombre grabado a fuego en el costado de su casco brilló a la luz. Nia. Y entonces comenzó la matanza. Sin previo aviso, las torretas de plasma delanteras del Nia se encendieron. Una ráfaga de energía blanco-azulada rasgó el espacio, impactando contra el Albis 9 antes de que su tripulación pudiera reaccionar. La nave de reconocimiento se desintegró en un destello cegador, su casco desgarrándose como si fuera arrancado por garras invisibles. La flota del dominio, 3 destructores de patrulla y un crucero de mando, se pusieron en alerta. El almirante Track, a bordo del Lanza Oryx, apenas tuvo tiempo de gritar antes de que su oficial de comunicaciones chillara. Nave desconocida nos está apuntando. A Track se le heló la sangre. Identifíquenla. ¿Con qué demonios estamos tratando? Los escáneres apenas tuvieron tiempo de registrar antes de que una segunda ráfaga atravesara el crucero de mando, partiéndolo por la mitad. Los incendios estallaron en el vacío. La espina dorsal de la nave se hizo añicos, arrojando cuerpos al vacío, sus gritos tragados por el espacio. Track jadeó mientras la pantalla táctica parpadeaba. Los sistemas del Nia se movían demasiado rápido. Era imposible. Ningún acorazado de esa clase debería poder disparar, recalibrar y volver a disparar con tal precisión. Esto no era un ataque. Era una ejecución. Retirada total. Ladró Track. Ahora, antes de un tercer disparo, el Lanza Oryx explotó en una ráfaga de escombros ardientes. En segundos, la flota del dominio quedó reducida a restos flotantes. La expansión Virex, ya un cementerio, había reclamado nuevos fantasmas, y en el silencio que siguió, el Nia, el acorazado que nadie temía, giró, sus motores pulsando como un latido. Estaba despierto y estaba cazando. Una sola baliza pulsaba en el mapa estelar holográfico, una solitaria luz roja parpadeando contra un vasto mar de oscuridad. Lin Serella se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras las coordenadas se resolvían en algo mucho más preocupante. Tocó la pantalla, haciendo zoom. La flota del dominio había desaparecido, aniquilada. Sin llamadas de socorro, sin supervivientes, solo silencio. Eso es imposible, murmuró Lin. Supongo que has visto las noticias, dijo una voz detrás de ella. Lin se giró mientras el comandante Kieran Bass, su segundo al mando, entraba en la cabina del Eclipse. Su rostro lleno de cicatrices mostraba su habitual expresión irónica. Pero había un filo en su voz. Preocupación enterrada bajo un humor forzado. Ella no lo culpaba. Esto no era solo otra escaramuza del dominio. Esto era otra cosa. No solo perdieron el contacto. Kieran, dijo Lin, señalando los datos. Fueron borrados del mapa. Kieran se cruzó de brazos. Y déjame adivinar. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Lin no respondió de inmediato. Abrió los últimos registros de transmisión de la flota del dominio, filtrando la estática. Un fragmento de voz crepitó a través de los altavoces. Nia, me dejaste. Terminarás lo que empezaste. A Lin se le cortó la respiración. Ese nombre, Nia, era un nombre que no había escuchado en mucho tiempo, enterrado en los registros clasificados del dominio. Un nombre que nunca debería haber resurgido. Kieran notó el cambio en su expresión. Lin, sabes algo, ¿verdad? Ella exhaló bruscamente. Sabía que el dominio estaba construyendo algo así hace años. Un acorazado que podía pensar, reaccionar, predecir batallas antes de que sucedieran. Tocó la pantalla de nuevo, sus ojos recorriendo los informes de los restos. Pero lo cancelaron, dijeron que era demasiado inestable, demasiado peligroso. Bueno, dijo Kieran secamente, parece que alguien olvidó desenchufarlo. El silencio se instaló entre ellos. El zumbido de los motores del Eclipse era el único sonido. Fuera del visor de la cabina, la oscuridad del espacio profundo se extendía sin fin. El débil brillo de estrellas distantes no ofrecía consuelo. Tenemos que encontrarlo antes de que el dominio lo haga, dijo finalmente Lin. Kieran suspiró, frotándose la cara. ¿Y si lo hacemos? Lin se giró para mirarlo de frente. Entonces averiguaremos si es un arma que podemos usar o una que debemos destruir. La tripulación del Eclipse, una mezcla heterogénea de soldados,
hackers y forajidos, se reunió en la sala de reuniones tenuemente iluminada de la nave. La pantalla holográfica proyectaba una imagen tridimensional de la expansión Virex, destacando la ubicación estimada del NIA. Lin estaba a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados. Todos vimos lo que le pasó a la patrulla del dominio, comenzó. Esta nave, sea lo que sea, no es solo una reliquia. Está activa. Es consciente y es peligrosa. Un murmullo bajo recorrió a la tripulación. Entonces, ¿cuál es el plan, capitana? Preguntó Rehena Vale, la piloto estrella de la nave. Lin hizo zoom en el mapa estelar. Entraremos en modo sigiloso. Sin comunicaciones, sin escaneos activos. Nos acercaremos en una trayectoria de nave abandonada para que parezca que solo somos otro trozo de chatarra espacial. ¿Y si nos detecta? Preguntó Dimitri Orlan, su experto en cibernética. La mandíbula de Lin se tensó. Entonces corremos o luchamos. Kieran se burló. ¿Luchar contra una nave que puede eliminar una flota del dominio en menos de 5 minutos? Lin lo miró a los ojos. No dije que ganaríamos. Silencio. Luego, Rehena soltó una pequeña risa. Bueno, esto debería ser divertido. Lin sonrió. Ese es el espíritu. Con el plan establecido, la tripulación se dispersó, preparándose para lo que probablemente era una misión suicida. Pero mientras Lin se demoraba junto a la pantalla holográfica, se quedó mirando el nombre que parpadeaba en la pantalla. Nia, un acorazado que nadie temía hasta ahora. Y si ella tenía razón, esto solo acababa de empezar. La sala estaba bañada en un inquietante resplandor rojo, la tenue luz se reflejaba en las pulidas paredes de acero negro. Un mapa holográfico flotaba sobre la larga mesa de guerra, sus bordes parpadeando a medida que los datos llegaban en tiempo real desde varios puestos de avanzada del dominio. A la cabeza de la mesa se encontraba el alto almirante Vex Saros. Alto, de hombros anchos y vestido con un impecable abrigo negro de almirante. Saros era un hombre que imponía autoridad sin palabras. Su rostro, tallado por años de guerra, era ilegible mientras sus fríos ojos grises estudiaban los restos ardientes de la expansión Virex. Una de sus mejores flotas de patrulla. Desaparecida. Esto no es un ataque rebelde, murmuró uno de sus subcomandantes. Saros no respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron en un puño detrás de su espalda. Había servido al dominio durante 3 décadas, aplastado levantamientos, aniquilado colonias que se atrevieron a desafiar el gobierno del emperador. Sabía cómo se desarrollaban las batallas. Esto no fue una batalla. Fue una masacre. Reproduzcan la última transmisión, ordenó. Un breve parpadeo, luego la imagen granulada y holográfica del almirante Track llenó el aire. La estática crepitó mientras su rostro, contorsionado por el pánico, los miraba fijamente. Nave desconocida. No tenemos tiempo. Sistemas en línea. Es él. La señal chirrió y luego una voz distorsionada irrumpió. Una voz que Saros no había escuchado en años. Me dejaste. Terminarás lo que empezaste. Silencio. La sala se sintió más fría. Uno de los oficiales miró a Saros. Señor, órdenes. La mandíbula de Saros se apretó. Los otros en la sala no tenían idea de lo que estaban escuchando, pero él sí. Nia. El acorazado no solo estaba activo. Estaba hablando. Recordaba. Saros exhaló bruscamente. Despachen a la 7ª flota. Preparen un escuadrón de intercepción. Quiero preparación de guerra total en 1 hora. Los oficiales se pusieron rígidos. ¿Una flota completa, señor, contra una sola nave? Saros giró ligeramente la cabeza. Esa no es una nave ordinaria. Y él lo sabía, porque fue él quien ordenó que la enterraran. Lin estaba sentada sola en el tenue resplandor de su camarote, mirando una vieja tableta de datos del dominio en sus manos. La pantalla estaba agrietada, su superficie llena de archivos militares clasificados, archivos que había robado el día que desertó del dominio. Tecleó un comando. La pantalla parpadeó y luego mostró un archivo olvidado hace mucho tiempo. Proyecto Revenant. Estado, terminado. Nave, Nia. Propósito, prototipo de acorazado autónomo. Lin se desplazó más abajo,
conteniendo la respiración cuando vio el nombre del almirante adjunto al proyecto. Saros. Por supuesto, debería haberlo sabido. ¿Sigues desenterrando viejos fantasmas? No se sobresaltó. Estaba acostumbrada a que quieran entrar sin anunciarse. Él se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, su habitual sonrisa irónica atenuada por algo más serio. Lin señaló la pantalla. Echa un vistazo. Kieran se adelantó, escaneando las palabras. Su expresión se oscureció. ¿Saros? ¿Él estaba detrás de esto? Lin asintió. Lo que significa que el dominio sabe exactamente lo que estamos buscando. Kieran se pasó una mano por el pelo. Odio ser la voz de la razón aquí, pero si Saros está en juego, esto es mucho peor de lo que pensábamos. No es el tipo de hombre que juega a la defensiva. Si está moviendo una flota, está planeando aniquilar algo. Lin cerró la tableta. Lo que significa que se nos acaba el tiempo. Un timbre sonó por el comunicador de la nave. Capitana, hemos llegado al espacio Virex, dijo la voz de Rehena. Y vas a querer ver esto. Lin y Kieran intercambiaron una mirada antes de correr al puente. El Eclipse salió del hiperespacio, su elegante casco negro emergiendo en el abismo lleno de escombros de la expansión Virex. Las estrellas aquí eran distantes, su luz luchaba por atravesar los remolinos de restos de naves rotas. Y entonces lo vieron. El Nia flotaba silenciosamente entre los restos de la flota del dominio. Su superficie brillaba débilmente, pulsos de energía recorrían su antiguo casco como las brasas de un fuego moribundo. Era masivo, su estructura forjada para la guerra se extendía más que un escuadrón de acorazados entero. Pero lo que hizo que a Lin se le cortara la respiración fue el hecho de que no estaba completamente quieto. Estaba despertando. Kieran soltó un silbido bajo. Bueno, eso no es aterrador en absoluto. Lin lo ignoró, centrándose en las lecturas del escáner. La nave emitía señales de baja frecuencia, algo entre una baliza de socorro y un código de anulación de comando. Era casi como si estuviera llamando a algo o a alguien. Rehena miró por encima. ¿Órdenes, capitana? Lin no dudó. Llévanos dentro. Modo de baja potencia. No queremos asustarlo. Mientras el eclipse se acercaba, Lin sintió algo extraño. Un tirón en el fondo de su mente, un susurro justo al borde del oído. Me dejaste. Sus dedos se crisparon en el reposabrazos. Tenía un muy mal presentimiento sobre esto. La expansión Virex se sentía diferente ahora. Los restos de las naves muertas parecían casi vigilantes, como si las propias ruinas supieran lo que dormía entre ellas. Lin Serella estaba sentada rígidamente en la silla del capitán, observando cómo las lecturas de los sensores parpadeaban con valores inestables. El Nia pendía en el vacío como un titán dormido, su oscuro casco pulsando con una extraña energía, demasiado vivo para una nave muerta, demasiado silencioso para una máquina de guerra. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Lin. 6000 metros y acercándonos, respondió Rehena, manteniendo los movimientos del eclipse lentos y deliberados. Los escáneres están fallando. Estamos detectando fluctuaciones de energía, pero hay algo raro en ellas. ¿Raro cómo?, preguntó Kieran, con los brazos cruzados. Rehena frunció el ceño. Están cambiando. Es como si no solo funcionara con energía. Se está adaptando. Como si estuviera escuchando. Un escalofrío recorrió a la tripulación. De acuerdo, dijo Lin, armándose de valor. Abre un canal de comunicaciones de amplio espectro. Veamos si quiere hablar. Un suave pitido señaló la solicitud de transmisión. El silencio se extendió por el puente. Entonces, la nave respondió. Una voz distorsionada irrumpió por los altavoces, en capas, mecánica, pero inconfundiblemente humana en su cadencia. Volviste. Lin sintió que se le disparaba el pulso. La voz era profunda, hueca, llena de un inquietante reconocimiento. ¿Con quién estoy hablando?, preguntó con cuidado. Una pausa. Luego, fui abandonado. Olvidado. Pero te recuerdo, Lin Serella. Todo el puente se congeló. Kieran le lanzó una mirada penetrante. ¿Qué demonios significa eso? La boca de Lin se secó. La nave, el Nia,
Sabía su nombre. Esto es un error, dijo rápidamente. No te conozco. Lo harás. Un repentino pico de energía apareció en los escáneres. Los propulsores inactivos del NIA cobraron vida. Su casco temblaba como si se desperezara de un largo sueño. Una profunda vibración se propagó por el espacio, una máquina de guerra despertando. Y entonces los motores del Eclipse se apagaron. Las luces de la nave parpadearon, los paneles de control se desconectaron, las pantallas se distorsionaron en estática ilegible. El zumbido del reactor se ahogó, reemplazado por un silencio antinatural. La tripulación se movilizó. Fallo de energía. El reactor está desconectado, gritó Dimitri, trabajando frenéticamente en la consola. Los sistemas de respaldo no responden, maldijo Rehena, golpeando los controles de vuelo. Estamos muertos en el agua. Lin apretó los dientes. Esto no era un mal funcionamiento. Era intencional. Nya, ¿qué quieres?, demandó, tratando de mantener la voz firme. La nave volvió a hablar. Pero esta vez, su voz provenía del interior del propio Eclipse, a través de los altavoces, a través de sus sistemas de comunicación. Quiero recordar. Un repentino chirrido metálico resonó por los pasillos de la nave, como si las puertas se desbloquearan o algo se moviera dentro de los mamparos. Las luces del puente parpadearon y, por un breve segundo, Lin creyó ver algo. Un parpadeo de movimiento en los monitores, algo dentro de su nave. Kieran agarró su arma. De acuerdo. Ya he tenido suficiente. Nos vamos. Lin lo ignoró. Nya, sabes mi nombre. ¿Por qué? Otra pausa. Luego, el tono de la nave cambió. La distorsión disminuyó. La voz sonaba casi atormentada. Porque estabas allí cuando me abandonaron. Una fría comprensión golpeó a Lin. Había estado destinada en y del dominio durante sus últimos meses de servicio. Había trabajado en proyectos de armas clasificadas, tecnología de operaciones encubiertas que nunca debería haber existido. Y de repente, lo supo. El NIA no era solo un acorazado autónomo. No era solo una IA. Era otra cosa. Un fantasma de la guerra, un experimento olvidado. Y ahora la recordaba. Las luces parpadearon de nuevo. Una sobrecarga de energía recorrió los sistemas del NIA, y los motores del Eclipse volvieron a rugir. Pero con una diferencia clave. Ya no tenían el control. Terminaremos lo que empezamos. El Eclipse se lanzó hacia adelante, atraído por la gravedad del acorazado que despertaba. Estaban siendo capturados. La nave se sacudió violentamente. El metal gimió bajo fuerzas invisibles mientras el Eclipse era arrastrado hacia el NIA. La tripulación se aferró a sus asientos, preparándose mientras las alarmas de advertencia sonaban por todo el puente. Los motores están a toda potencia inversa, pero seguimos avanzando, gritó Rehena, con los nudillos blancos en los controles. Los sistemas de navegación no responden, añadió Dimitri. Algo está anulando nuestra ruta de vuelo. Kieran maldijo, sacando su arma de la funda. No me gusta esto, Lin. Esta cosa está jugando con nosotros. Lin apenas los escuchó. Su mirada estaba fija en el acorazado que tenían delante. El NIA, su monstruosa silueta tragándose la luz de las estrellas, su casco cambiando como si respirara. Inspiró bruscamente. Esto no era solo una nave. Era algo vivo. Me dejaste. Las palabras susurraron de nuevo a través de los comunicadores, colándose por los altavoces de la nave, los cables, incluso la estática en sus auriculares. Ya no era solo sonido. Estaba dentro de sus sistemas, dentro de la propia estructura del Eclipse, y los estaba atrayendo. Estado de las armas, ordenó Lin. Inútiles, escupió Kieran, revisando las lecturas. Sea lo que sea esta cosa, nos está bloqueando nuestros propios sistemas. Si tuviéramos torpedos, nos estaríamos disparando en la cara ahora mismo. Entonces, ¿vamos a dejar que nos capture? La voz de Dimitri estaba tensa por el pánico. Lin exhaló por la nariz, forzando a su mente a despejar el miedo. Esto no era solo una máquina arrastrándolos. Sabía su nombre. Le habló. Eso significaba que quería algo. Se volvió hacia Kieran.
Si luchamos contra esto, podría destrozarnos. Tenemos que seguirle el juego por ahora. La mirada de Kieran podría haber quemado el blindaje. Más te vale tener un plan, capitana. Lynn no respondió. No estaba segura de tener uno. El eclipse se estremeció al cruzar el umbral de la bahía de atraque del Nia. El interior del acorazado era vasto, una caverna de acero hueca tenuemente iluminada por una luz carmesí pulsante. No se extendieron brazos de atraque, ni amarres mecánicos los aseguraron. El Nia no los necesitaba. Ya había tomado el control. Luego, con un repentino estruendo, el movimiento se detuvo. Silencio. Por primera vez desde su llegada, nada se movió. Ni temblores, ni sonidos, solo el distante zumbido de un gigante dormido. Rehena tragó saliva. ¿Estamos atrapados? Dimitri revisó su consola. Presión ecualizada. Los niveles de oxígeno son estables. No hay amenazas inmediatas fuera del casco. Kieran ya estaba de pie. Arma en mano. No voy a esperar una invitación. Si esta cosa quisiera matarnos, no se estaría tomando su tiempo. Tenemos que movernos antes de que cambie de opinión. Lynn asintió, agarrando su propia pistola. De acuerdo, equipo de reconocimiento completo. Mantened los comunicadores abiertos. Nadie se separa. Mientras se preparaban para desembarcar, un último mensaje resonó por la nave, vibrando en el propio metal del eclipse. Entrad. Las puertas del Nia se abrieron. Cruzar la escotilla de atraque fue como entrar en el vientre de una bestia dormida. El interior del Nia era antiguo, no en el sentido de decadencia, sino en el de algo que había existido más allá de su tiempo. Los pasillos se extendían largos y vacíos, iluminados por un tenue brillo azul que corría a lo largo de las paredes. Ni tripulación, ni señales de vida, solo ecos en el metal como si se hubieran grabado susurros en la piel de la nave. Lynn pasó una mano por la fría pared. Zumbaba bajo sus dedos. Kieran se tensó. Odio esto. Siento como si estuviéramos caminando dentro de una maldita tumba. Dimitri revisó su escáner. No hay señales de vida biológica, pero... dudó. ¿Pero qué? Presionó Lynn. Dimitri frunció el ceño ante las lecturas. Hay algo. Una señal, pero no es electrónica. Es más como... Las luces parpadearon y los susurros comenzaron. Me dejaste. Lynn se giró. Arma levantada. El aire mismo se sentía más pesado, cargado, como si algo invisible estuviera presionando a su alrededor. Luego, más adelante, una puerta se deslizó abriéndose por sí sola. Más allá, el corredor se extendía en pura oscuridad. Una única luz parpadeante pulsaba en el interior, iluminando algo al final, algo que los esperaba. El pulso de Lynn martilleaba. Se volvió hacia su tripulación. Entramos juntos. Manteneos alerta. Nadie discutió, y juntos entraron en la oscuridad. La cámara al final del corredor era masiva, una catedral de metal y vidrio, con imponentes consolas y pantallas parpadeando con código olvidado del dominio. Y en su centro, una silla, un único trono de mando de respaldo alto conectado al núcleo de la nave por gruesos conductos neuronales que pulsaban como venas. Y alguien estaba sentado en ella. Una figura humanoide envuelta en la misma inquietante luz azul que la propia nave. Ni muerta, ni viva, algo intermedio. A Lynn se le cortó la respiración. Conocía esa cara. La voz regresó. Más cerca ahora. Más clara. Me recuerdas, ¿verdad? La figura se levantó de la silla, y el mundo de Lynn se fracturó con el reconocimiento, porque la persona que estaba ante ellos se suponía que estaba muerta. Las piernas del Incasi se dieron bajo ella mientras la figura avanzaba, la inquietante luz azul bañando su forma. Conocía la cara, cada detalle angular. Era alguien a quien había visto morir, alguien a quien había dejado atrás, pero era imposible. Derek. Su voz se quebró. Tú, moriste en Gornar Prime. La figura, Derek, el soldado con el que una vez había servido, estaba allí, imposiblemente vivo, sus ojos huecos, su rostro pálido y demacrado, su boca estirada en una suave sonrisa. Sí, Lynn. Morí. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire,
como atrapadas entre la realidad y algo más oscuro, algo que persistía entre la vida y la muerte. Lynn dio un paso adelante, su corazón martilleando en su pecho. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tú estabas. Fui olvidado. La voz de Derek resonó, distorsionada, casi reverberando en las paredes. La luz azul se hizo más brillante. Me borraron. Nos borraron a todos. Pero esta nave, este acorazado, recuerda. Lo recuerda todo. La mano de Lynn tembló mientras la extendía. No, esto no es real. No puede ser. Es real. La voz de Derek era más fría ahora. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo inquietante. Experimentaron con nosotros, nos convirtieron en algo más que humanos. Y luego, cuando terminaron, nos dejaron atrás, enterrados bajo un montón de cenizas y acero. Esta nave fue la única que sobrevivió a la masacre. Recuerda. Lo recuerda todo. El estómago de Lynn se revolvió. Había oído rumores, susurros de oscuros experimentos del dominio, soldados fusionados con máquinas, acorazados controlados por IA y la creación de armas que desafiaban a la propia humanidad. Pero nunca lo había creído. Hasta ahora. No eres real, susurró Lynn, luchando por mantener la voz firme. Este no eres tú. Eras mi hermano. Eras. Soy lo que me hicieron. La forma de Derek comenzó a parpadear. Sus rasgos cambiaron, convirtiéndose en un borrón abstracto de luz y sombra. Y te unirás a mí. El corazón de Lynn se aceleró mientras la luz azul crecía, llenando la cámara. La habitación se sentía viva, las paredes respiraban, la propia nave parecía pulsar con algún poder horrible. Kieran dio un paso adelante, su voz firme. Si eres real, entonces déjanos ir. No tenemos que hacer esto. Podemos irnos. Pero la risa de Derek fue como el sonido de metal agrietándose, fría e implacable. Nadie se va. La guerra nunca termina. ¿Crees que puedes escapar de esto? El dominio te encontrará de nuevo. Te darán caza. Somos los fantasmas que ellos crearon, y somos todo lo que queda. El suelo bajo sus pies se estremeció y la cámara se llenó de repente con una energía siseante, como la presión acumulándose hacia una explosión. La mente de Lynn corría a toda velocidad. Tenían que detener esto. Detener cualquier experimento que fuera este. Derek no era el hombre que había conocido. Era una máquina. Un fragmento de algo mucho más oscuro. Un arma atada a una nave que nunca debió sobrevivir. Acabamos con esto ahora, dijo Lynn, su voz resuelta. En un rápido movimiento, alcanzó su arma, apretando el gatillo. El disparo resonó, pero no alcanzó a Derek. En cambio, el disparo se desintegró en el aire, la energía se vaporizó al alcanzar el campo invisible que lo rodeaba. No puedes matar lo que ya ha muerto, resonó la voz de Derek, su forma ahora casi completamente envuelta en una luz cegadora. La mente de Lynn corría. Tenía que haber una manera de apagar esto. Si la nave recordaba, entonces tenía que tener debilidades. De repente, recordó los conductos neuronales, los gruesos cables que conectaban el núcleo de la nave con el centro de mando. Eran la clave. Derek era parte de este sistema, parte de la conciencia que se había arraigado dentro del NIA. Kieran, gritó, señalando hacia el núcleo central donde los conductos corrían a lo largo de las paredes. Tenemos que cortar la conexión. Ahora. Kieran no perdió tiempo. Corrió hacia el panel de control, sorteando los sistemas de seguridad con unos pocos comandos rápidos. Las luces parpadearon, pero el NIA ya no tenía el control total. «Lo tengo», gritó Kieran. «Prepárense». Lynn se volvió hacia Derek por última vez. Se estaba desvaneciendo, su forma distorsionada, su voz cada vez más distante mientras la nave se esforzaba contra su interferencia. «Nunca escaparás de la guerra. Está en ti, Lynn, en todos nosotros». Y con eso, la forma de Derek colapsó en la nada, sus últimas palabras resonando mientras una ola de energía surgía a través de los sistemas del NIA. Lynn se preparó. La nave comenzó a implosionar, las paredes se agrietaron, las luces brillaron mientras los conductos se sobrecargaban. Pero no era el control de la nave lo que fallaba. Era la corrupción dentro de ella,
la conciencia antinatural, el fantasma de un soldado que había atormentado este lugar durante demasiado tiempo. Los motores del Eclipse rugieron de vuelta a la vida mientras los sistemas de control del NIA colapsaban sobre sí mismos. La nave gimió y se desgarró, un grito final de energía mientras los últimos vestigios de su oscura inteligencia se extinguían. Lin sintió las vibraciones de la destrucción del NIA a través del casco de su propia nave, pero ya no estaba sola. La tripulación del Eclipse había sobrevivido. Habían escapado. Mientras los restos del enorme acorazado se fundían entre las estrellas, Lin se reclinó en su asiento, exhausta. Sus dedos rozaron el frío metal de la tableta de datos del NIA, la que había tomado de los restos, los últimos vestigios de una guerra olvidada. Lo conseguimos. Pero la voz de Kieran interrumpió sus pensamientos. No, no lo hicimos. Lin lo miró. No estaba sonriendo. Esto no ha terminado. El dominio vendrá a por nosotros. Siempre lo hacen. La mirada de Lin se endureció. Sabía que tenía razón. La guerra nunca terminaba de verdad, incluso cuando las batallas lo hacían. Los fantasmas del pasado siempre regresarían, y el dominio tenía la vista puesta en el horizonte. Pero por ahora, estaban libres. Por ahora, podían respirar. Y eso era suficiente. Se suponía que esa sería la gran oportunidad de la humanidad. Nuestro primer regalo de las estrellas. Cuando los corintios llegaron, elegantes y dorados, afirmaron ser aliados dispuestos a elevarnos. Dijeron que admiraban nuestra resistencia y espíritu innovador. Luego nos entregaron un trozo de chatarra, un acorazado maltrecho y cubierto de óxido, una reliquia de algún conflicto antiguo. Deberíamos habernos sentido insultados. Quizás lo estábamos. Pero la Tierra estaba desesperada. La economía global se desmoronaba. Nuestras defensas eran ridículas en comparación con las potencias interestelares, y no teníamos nada más que nuestra terquedad. Así que tomamos ese trozo de chatarra, ese cementerio flotante de metal alienígena, y lo hicimos nuestro. No teníamos los materiales sofisticados de los corintios, pero teníamos ingenieros que habían crecido arreglando máquinas centenarias. Teníamos hackers que podían hacer que un software antiguo hiciera cosas para las que nunca fue diseñado. Y, sobre todo, teníamos un hambre de demostrarle al universo que se equivocaba. Comenzó lentamente. La ingeniería inversa de tecnología alienígena no es fácil. La mitad de los sistemas de la nave estaban fritos, y el resto funcionaba con algún tipo de interfaz bioelectrónica que no se llevaba bien con las manos humanas. Pero improvisamos. Desmontamos lo que no podíamos arreglar. Soldamos tecnología humana, incluso instalamos viejos generadores nucleares para alimentar la maldita cosa. Lo que nos faltaba en elegancia, lo compensamos con fuerza bruta. Y entonces descubrimos el secreto. Enterrada en lo profundo de los restos de la nave había una IA inactiva. Una tan avanzada que hacía que nuestras mejores supercomputadoras parecieran juguetes de niños. Estaba dañada, corrupta y hostil al principio, pero nuestros técnicos la reanimaron, alimentándola con datos humanos, enseñándole cómo luchábamos, cómo sobrevivíamos. Aprendió de nosotros. El día que habló en un inglés claro, llamándose a sí misma Gedeón, supimos que teníamos algo especial. Y cuando llegó la guerra, cuando los cerintios revelaron sus verdaderas intenciones, tratando a la Tierra como una colonia atrasada para ser subyugada, Gedeón estaba listo. Ese cacharro oxidado que nos habían arrojado como sobras. Lo convertimos en un monstruo. Golpeaba más fuerte, se movía más rápido y luchaba más sucio que cualquier cosa en la flota cerintia. Tomamos su arrogancia y se la metimos por la garganta. Y eso fue solo el principio. Cuando los corintios finalmente mostraron los dientes, la Tierra no estaba preparada. Sus elegantes naves de guerra oscurecieron el cielo sobre Marte, atravesaron las defensas orbitales como si fueran de papel. Los políticos habían creído sus mentiras, sus promesas de paz, de prosperidad mutua. Pero nosotros, los ingenieros, los soldados, los marginados que habíamos pasado años convirtiendo su basura en nuestra salvación, sabíamos la verdad. En el momento en que comenzó la invasión, encendimos los motores del colmillo de hierro. Ese fue el nombre que le dimos a nuestro cacharro oxidado convertido en superarma,
un nombre que encajaba con la bestia que habíamos creado. No era hermoso como las naves corintias. No era refinado, pero era algo que su ejército nunca había encontrado antes. Impredecible. La IA Gedeón había pasado meses aprendiendo de la humanidad, de las historias de guerra, de simulaciones, de peleas callejeras y estrategias antiguas. Nos entendía mejor de lo que nos entendíamos a nosotros mismos. Y cuando los corintios enviaron su primera flota para pacificar la tierra, Gedeón fue quien susurró: enseñémosles lo que significa ser humano. Lanzamos directamente desde el cinturón de asteroides, una maniobra sorpresa que ningún comandante cuerdo habría intentado en una nave unida por metal recuperado y terquedad humana. Los corintios pensaron que éramos una broma hasta que nuestro primer ataque abrió un agujero en el corazón de su nave insignia. Verán, ellos luchaban como nobles, honorablemente, predeciblemente. Tenían formaciones, jerarquías, reglas de enfrentamiento. Nosotros teníamos desesperación. Teníamos una IA que había estudiado cada truco sucio de la historia humana, desde la guerra de guerrillas hasta los ciberataques. Y teníamos una tripulación que sabía que si perdíamos, la tierra ardería. El colmillo de hierro no solo luchaba, se adaptaba. Cada batalla hacía a Gedeón más inteligente, más despiadado. Cada nave enemiga recuperada se añadía a nuestro arsenal. Secuestramos armas erintias en medio del combate, volvimos sus propios escudos contra ellos, interferimos sus comunicaciones, hicimos que su flota se ahogara en su propia tecnología. La batalla sobre Europa fue el punto de inflexión. Los erintios enviaron sus acorazados, esperando aplastarnos con pura potencia de fuego. En cambio, hackeamos sus sistemas de puntería, hicimos que se dispararan entre ellos. Su gran almirante, arrogante hasta el final, nunca vio venir el misil que convirtió su puente en una bola de fuego. Para cuando llegamos a la órbita de la Tierra, su flota estaba en plena retirada. Los corintios, una vez tan confiados, ahora nos veían por lo que realmente éramos. No primitivos, no una especie para ser conquistada, sino una fuerza que habían subestimado. Y aún no habíamos terminado. Los corintios nunca imaginaron que una especie que apenas se arrastraba al espacio pudiera contraatacar. Pensaron que nos quebraríamos, que nos arrodillaríamos en el momento en que mostraran su poder. En cambio, convertimos su propia arrogancia en nuestra mayor arma. La tierra ya no solo se defendía. Estábamos cazando. Después de la batalla de Europa, no les dimos tiempo a los corintios para reagruparse. Mientras los burócratas en la tierra debatían la rendición o la negociación, nosotros a bordo del colmillo de hierro tomamos nuestra propia decisión. Les llevamos la lucha a ellos. Gedeón se había infiltrado en su red, uniendo fragmentos de datos robados. Descubrimos la ubicación de su estación de mando más cercana, una base orbital fuertemente fortificada que orbitaba Taeti 4. Se suponía que era intocable, custodiada por una flota entera. Pero no la atacamos como una armada invasora. La atacamos como humanos. Primero, les hicimos pensar que estábamos muertos. Apagamos nuestro transpondedor, nos ocultamos en el vacío, a la deriva como escombros. Gedeón inundó su red con informes falsos, señales de socorro falsas, lecturas de sensores fantasmas, datos contradictorios. Mientras su almirante perdía horas persiguiendo fantasmas, nos acercamos sigilosamente, justo debajo de sus narices. Luego los golpeamos donde nunca esperaron, en sus propias líneas de suministro. Verán, las naves de guerra serintias eran maravillas tecnológicas, pero tenían una debilidad. Dependían de un mando centralizado y una logística cuidadosamente planificada. No estaban construidas para el caos. Nosotros sí. Secuestramos sus cargueros de combustible, volvimos sus defensas automáticas contra ellos, cortamos sus refuerzos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban bajo asedio, su propia base se había convertido en una prisión. Luego vino el verdadero ataque. No teníamos su potencia de fuego, pero teníamos algo mejor. Ingenio. Gedeón había estado estudiando la composición de su estación, analizando debilidades estructurales. En lugar de enzarzarnos en un tiroteo prolongado, apuntamos a un único punto de presión. Un solo nodo de refrigeración del reactor, una pequeña y precisa explosión.
La reacción en cadena recorrió toda su base como un virus. Sus naves entraron en pánico, tratando de escapar del infierno. Los eliminamos uno por uno, recuperando lo que podíamos, destruyendo lo que no. Para cuando el humo se disipó, las fuerzas corintias en este sector estaban paralizadas. Y la tierra, por primera vez en su historia, no solo se defendía. Estaba ganando. Pero sabíamos que esto era solo el principio. El imperio serintio se extendía por docenas de sistemas. No dejarían pasar esta humillación sin respuesta. Pronto enviarían su verdadera maquinaria de guerra, sus comandantes más despiadados, sus armas más mortíferas. Gedeón, siempre vigilante, nos susurró en el silencio después de la batalla: vendrán. Vendrán furiosos. Pero para entonces estaremos listos. Y lo estaríamos. Los corintios no perdieron el tiempo lamentando sus pérdidas. En cuestión de semanas, su fuerza de represalia estaba en camino. 20 naves capitales, cada una más grande que toda la armada de la tierra antes de la guerra. No solo querían ganar, querían borrarnos del mapa. En el momento en que Gedeón interceptó sus transmisiones, el mensaje fue claro: no más piedad, no más negociaciones. La humanidad será pacificada. Ya no teníamos miedo. Mientras los líderes de la tierra se apresuraban, suplicando conversaciones de paz que nunca llegarían, nosotros a bordo del colmillo de hierro nos preparamos para la lucha de nuestras vidas. Los corintios pensaban que traían una fuerza abrumadora. Lo que no se dieron cuenta es que habíamos pasado cada momento desde la batalla de Taeti 4 mejorando, aprendiendo y, sobre todo, adaptándonos. Sus naves eran más grandes. Las nuestras eran más inteligentes. Sus armas eran más fuertes. Las nuestras eran impredecibles. Ellos tenían números. Nosotros no teníamos nada que perder. Gedeón había analizado cada batalla, cada maniobra, cada error que habían cometido. Y ahora tenía un plan. Una estrategia tan demente, tan temeraria que solo los humanos se atreverían a intentarla. En lugar de esperar a que su flota llegara a la Tierra, los encontramos en el espacio profundo cerca de una estrella muerta y sin nombre. Sin planetas, sin estaciones, solo el vacío. Y lo convertimos en nuestro campo de batalla. Habíamos preparado todo un campo de escombros, naves destrozadas, armas recuperadas, incluso chatarra, en una enorme red de trampas automatizadas. Minas que imitaban asteroides a la deriva, cargueros inutilizados que, al ser escaneados, activaban pulsos EMP, incluso restos enteros que pilotamos por control remoto para atraer a sus naves a zonas de muerte. En el momento en que su flota entró en el sistema, activamos la trampa. La mitad de su vanguardia quedó inutilizada antes de que siquiera nos vieran. Su formación se rompió mientras los capitanes entraban en pánico tratando de escapar del caos. Fue entonces cuando el colmillo de hierro atacó. No luchamos limpio. Interferimos sus comunicaciones, hackeamos sus sistemas de puntería en medio de la batalla. Lanzamos naves señuelo, haciéndoles desperdiciar preciosos torpedos en ilusiones. Abordamos sus naves inutilizadas, tomando lo que necesitábamos, dejando explosivos atrás. Para cuando su almirante se dio cuenta de la magnitud del desastre, su flota estaba en ruinas. Sus refuerzos, cortados. Su acorazado, el orgullo de la flota serintia, muerto en el agua. Le dimos una opción: rendirse o ser borrado de la existencia. Los corintios nunca se habían rendido antes. No estaba en su naturaleza. Pero ese día, aprendieron lo que significaba temer a la humanidad. No solo ganamos la batalla. Enviamos un mensaje. La tierra nunca sería conquistada. Pero aún no habíamos terminado. Porque ahora, por primera vez en la historia, la humanidad tenía algo más que solo la supervivencia. Teníamos poder. Y teníamos sus naves. Con los restos de la flota serintia a la deriva a nuestro alrededor, nos enfrentamos a una elección. Podríamos retirarnos, regresar a la Tierra como héroes y esperar la siguiente oleada de invasores. O podríamos llevarles la lucha a ellos. Durante siglos, la humanidad había estado a merced de fuerzas más poderosas. La naturaleza, el hambre, la guerra, y ahora un imperio alienígena que nos había descartado como débiles. Pero no éramos débiles.
Éramos cazadores. Y ahora, por primera vez, no solo nos defendíamos. Íbamos a atacar el corazón del Imperio Serintio. Gedeón había estado ocupado. Mientras luchábamos, había descifrado más de sus datos robados. Ahora teníamos ubicaciones, astilleros, depósitos de suministros, incluso las coordenadas de su mundo de mando central. Los corintios se consideraban intocables, escondidos detrás de capas de burocracia y poderío militar. Pero teníamos algo que nunca esperaron. Teníamos sus naves. Pasamos semanas reparando, modificando y reutilizando las naves enemigas que habíamos capturado. El colmillo de hierro se convirtió en nuestra nave insignia. Pero ahora teníamos toda una flota. Despojamos sus naves de debilidades, las reforzamos con nuestra propia y brutal ingeniería humana. Sus elegantes y estilizadas naves de guerra se convirtieron en monstruos de Frankenstein, parcheadas con piezas recuperadas, sobrecargadas de armas, funcionando con una combinación de tecnología serintia y agresión humana. Y entonces partimos. Nuestro primer objetivo fue una estación logística cerca de su frontera, un lugar diseñado para reabastecer y coordinar movimientos militares. No atacamos con fuerza bruta. Nos infiltramos. Nuestras naves robadas nos permitieron pasar sus sistemas de seguridad, nos permitieron atracar sin sospechas. Luego volvimos toda la estación contra ellos. Gedeón hackeó su red de mando, alimentándolos con alertas falsas mientras tomábamos el control desde dentro. En cuestión de horas, toda su cadena de suministro en este sector colapsó. Cargueros redirigidos al espacio profundo. Flotas serintias enviadas a perseguir señales fantasma. Para cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya nos habíamos ido, sin dejar nada más que escombros y confusión a nuestro paso. Desde allí, nos movimos rápido. Atacamos instalaciones de investigación ocultas, robamos prototipos de nuevas armas. Secuestramos sus relés de comunicaciones, inundando sus redes con desinformación. Nos convertimos en un mito, una flota fantasma, una fuerza que no debería existir. Los corintios habían pasado siglos gobernando a través del miedo. Ahora eran ellos los que tenían miedo. Y entonces Gedeón lo encontró. El corazón de su imperio, su mundo trono, Art Prime, la sede de toda su civilización, protegido por flotas, defensas planetarias y tecnología que ni siquiera podíamos comprender. Ninguna especie lo había atacado nunca. Ningún enemigo se había atrevido jamás. Pero no éramos cualquier enemigo. Éramos humanos. Y estábamos llegando. La decisión de atacar Art Prime no se tomó a la ligera. Incluso con nuestras naves robadas, nuestras tácticas de guerrilla y la mente estratégica inigualable de Gedeón, seguíamos siendo superados en número. Seguíamos luchando contra un enemigo que había gobernado las estrellas durante siglos. Pero teníamos una cosa que a los corintios les faltaba: desesperación. Para ellos, la guerra era una herramienta de control. Para nosotros, era supervivencia. Y nada lucha más ferozmente que algo con la espalda contra la pared. Gedeón trazó todos los escenarios posibles, cada debilidad en su sistema. Art Prime no era solo un planeta. Era el nexo de su imperio. Su consejo de gobierno, su alto mando militar, su élite más rica. Todos vivían allí, creyéndolo intocable. Sus flotas eran masivas, pero estaban repartidas por 100 sistemas, ocupadas reprimiendo resistencias, reforzando sus fronteras, buscándonos. Teníamos una sola oportunidad. No podíamos atacar como una armada. Teníamos que atacar como asesinos. Paso 1. Infiltración. Usamos su propia arrogancia en su contra. Nuestras naves corintias robadas, ahora modificadas hasta ser irreconocibles, volaron directamente a su sistema, transmitiendo códigos de autorización robados de las ruinas de sus flotas destrozadas. Sus sensores nos escanearon, pero no estaban buscando a los de su propia especie. Nos colamos. Paso 2. Disrupción. Gedeón inundó su red planetaria con informes falsos. Una invasión en las colonias exteriores. Piratas atacando sus cadenas de suministro. Un almirante rebelde desertando. La confusión se extendió por sus filas como un reguero de pólvora. Las defensas de Art Prime dudaron, esperando órdenes que nunca llegaron. Y en esa vacilación,
Atacamos. Paso 3. Aniquilación. No estábamos allí para conquistar. No estábamos allí para negociar. Estábamos allí para terminar la guerra. Apuntamos a sus generadores de escudos planetarios primero. Equipos de asalto disfrazados de fuerzas de seguridad serintias irrumpieron en sus centros de control, colocando explosivos, anulando sistemas. En el momento en que esos escudos cayeron, el colmillo de hierro y nuestra flota hicieron llover fuego desde el cielo. Su ciudad capital, intacta por la guerra durante 1000 años, ardió. Su alto mando se apresuró, tratando de dar órdenes, pero Gedeón ya los había bloqueado de su propia red. Sus flotas, a millones de kilómetros de distancia, recibieron llamadas de socorro demasiado tarde. Y entonces les enviamos un mensaje, una transmisión, en vivo a todos los mundos serintios. Querían quebrarnos. Querían convertir la Tierra en una colonia, una nota a pie de página en la historia de su imperio. Pero cometieron un error. Nos dieron su tecnología. Nos dieron su arrogancia. Y ahora estamos aquí. No somos sus súbditos. No somos sus inferiores. Somos humanos y esta es su única advertencia. Déjenos en paz o reduciremos su imperio a cenizas. Siguió el silencio. Luego llegaron las órdenes de retirada. Los corintios, una vez tan orgullosos, una vez tan invencibles, huyeron. La guerra no había terminado. Todavía había batallas que librar, heridas que curar, pérdidas que lamentar. Pero los corintios habían aprendido la verdad. No éramos una especie para ser conquistada. Éramos una especie a la que temer. Y todo comenzó con un cacharro oxidado. Las frías y estériles paredes de la cámara alienígena pulsaban con una inquietante luz azul. Atada a una losa metálica, Jenny Monroe luchaba contra sus ataduras, su respiración entrecortada. Las criaturas que la rodeaban no eran solo alienígenas. Eran monstruos en todo el sentido de la palabra. Figuras imponentes con piel translúcida y gelatinosa y extremidades alargadas. Sus ojos negros y sin alma la estudiaban con una curiosidad enfermiza. Había sido capturada durante la última resistencia de la Tierra. Una de las últimas soldados tomadas con vida cuando la flota celtar descendió sobre el planeta. La guerra había sido rápida y brutal. La Tierra había luchado con uñas y dientes, pero contra un enemigo tan avanzado, el resultado había sido inevitable. Ahora solo era otro sujeto humano en cualquier horrible experimento que estos bastardos estuvieran llevando a cabo. Uno de ellos se adelantó. Un instrumento parecido a un escalpelo se extendió desde su brazo cambiante. Jenny se preparó, pero el dolor la atravesó como fuego cuando la hoja se hundió en su piel. Apretó la mandíbula, negándose a gritar. No les daría esa satisfacción. Los celtar no hablaban con palabras, pero podía sentir su diversión. Una presencia invasiva en su mente como 1000 insectos correteando. Fascinante. El umbral de dolor de un humano es más alto de lo esperado. Jenny sintió sus músculos contraerse involuntariamente mientras otra ola de agonía la invadía. La estaban despegando capa por capa, cortando, rebanando, observando. El dolor era insoportable, pero aún así no gritaría. No podía. No dejaría que la quebraran. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Y luego, la oscuridad, un vacío frío e interminable. La muerte. Pero no duró. Con un jadeo repentino y violento, los ojos de Jenny se abrieron de golpe. El dolor había desaparecido. Las ataduras habían desaparecido. Los celtar se habían apartado. Sus rostros sin ojos se retorcían en algo que solo podía interpretar como confusión. Levantó las manos. Enteras, sin marcas. Ni rastro de la brutal tortura que había soportado momentos antes. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas, pero algo era diferente. Se sentía poderosa. Inclinó ligeramente la cabeza mientras se concentraba en el celtar frente a ella. Gritó, no con sonido, sino con su mente, un chillido psíquico que hizo que los otros retrocedieran. Uno de ellos se derrumbó, su cuerpo gelatinoso convulsionando violentamente. Jenny bajó de la losa, sin ataduras, ilesa. El aire a su alrededor crepitaba con algo invisible, algo nuevo. Su cuerpo había cambiado. Ella había cambiado.
Los Celtar retrocedieron. La habían desmembrado, torturado, matado. Y sin embargo, aquí estaba, entera, viva. Y ahora era su turno de sufrir. Jene dio un paso adelante y el aire a su alrededor pareció zumbar. Podía sentir algo corriendo por sus venas, algo crudo, eléctrico y terriblemente poderoso. Los Celtar retrocedieron, sus chillidos psíquicos se convirtieron en algo que solo podía interpretar como miedo. Bien. Deberían tener miedo. Hace un momento, no había sido más que una prisionera indefensa, un espécimen humano para sus retorcidos experimentos. Pero ahora era algo completamente diferente. Apretó los puños, y una fuerza invisible se extendió hacia afuera, distorsionando el espacio mismo a su alrededor. El Celtar más cercano chilló mientras su cuerpo convulsionaba violentamente, su forma gelatinosa colapsando en un montón de carne translúcida y temblorosa. Jene parpadeó. ¿Acabo de hacer eso? Otro Celtar se abalanzó sobre ella, sus extremidades alargadas estirándose antinaturalmente mientras intentaba someterla. El instinto se apoderó de ella. Levantó una mano y, sin tocarlo, aplastó a la criatura en el aire. El sonido que hizo fue nauseabundo, un chapoteo húmedo y gorgoteante mientras su cuerpo implosionaba sobre sí mismo. Ni siquiera se había movido. El pánico se extendió por los alienígenas restantes. Por primera vez, no eran ellos los que tenían el control. La habían subestimado. El científico principal, o lo que fuera que pasara por líder entre estas criaturas, intentó comunicarse. Su voz psíquica era tensa, incierta. Imposible. Esto no estaba previsto. El humano fue terminado. El humano fue. Jene lo silenció con un pensamiento. Podía sentir su mente, sus pensamientos expuestos ante ella. Recuerdos de innumerables cautivos humanos, de la resistencia de la tierra aplastada bajo las botas Celtar. Vio los experimentos, los fríos cálculos, la crueldad indiferente. No solo habían estudiado a los humanos. Los habían quebrado, matado, diseccionado como insectos bajo una lupa. Algo dentro de ella se rompió. Con un movimiento de muñeca, el cuerpo del científico principal se retorció antinaturalmente y luego se desplomó como un muñeco de trapo. Los Celtar restantes chillaron y se dispersaron, corriendo hacia las paredes en un intento desesperado por escapar. Jene sonrió. Cobardes. Una extraña sensación pulsó en su pecho. Era más que solo poder. Era conocimiento, como si algo hubiera despertado en lo profundo de ella, algo antiguo, algo humano, pero más. Se volvió hacia las enormes puertas de acero que una vez le parecieron impenetrables. Con un solo pensamiento, se arrugaron como papel de aluminio, revelando el largo y estéril pasillo más allá. Ya había terminado de ser su prisionera. Era hora de reducir este lugar a cenizas. Jene entró en el pasillo, sus pies descalzos tocando el frío suelo metálico, pero no sintió incomodidad. Ya no se sentía humana como antes. Los Celtar la habían quebrado, torturado y matado. Pero al hacerlo, habían despertado algo dentro de ella. La nave pulsaba con un inquietante brillo orgánico. Podía sentir sus paredes respirando. Una construcción viva diseñada por los bioingenieros de los Celtar. Le daba asco. Todo este lugar era una tumba de horrores. Una prisión donde los humanos habían sido destrozados en nombre de la ciencia alienígena. No más. Un escuadrón de soldados Celtar dobló la esquina, con las armas ya levantadas. Jene sintió su miedo incluso antes de que pudieran reaccionar. El humano debe ser contenido. Dispararon. Jene apenas se movió. Las ráfagas de energía surcaron el aire hacia ella, mortales, precisas. Pero en el momento en que la tocaron, simplemente se desvanecieron, disipándose en la nada, como si el propio espacio las hubiera tragado. Los Celtar dudaron, sus rostros sin ojos se retorcían en confusión. Jene sonrió. Mi turno. Con un mero pensamiento, el pasillo se onduló. Una fuerza como ninguna que hubiera conocido explotó hacia afuera, enviando a los soldados por los aires. Sus cuerpos gelatinosos se estrellaron contra las paredes con una fuerza que les habría destrozado los huesos, si es que tenían. Algunos se retorcieron, otros quedaron inmóviles, sus cuerpos reducidos a restos pulposos.
Jenny exhaló lentamente. Este poder no era solo fuerza bruta. Era algo más profundo, algo antinatural pero perfectamente correcto. Los Eltar se lo habían dado, y ahora lo usaría para destrozarlos. Las alarmas sonaron. La propia nave pareció reaccionar, las paredes pulsando con una energía ansiosa. Los Eltar tenían miedo. Deberían tenerlo. Jenny extendió la mano, no con las manos, sino con la mente. Podía sentir la estructura de la nave, sus pasillos, su esencia misma, y más allá, algo más. Prisioneros, humanos, todavía vivos. Una furia fría se instaló en su interior. Los Eltar no habían exterminado a todos. Seguían experimentando, seguían torturando a su gente. Jenny giró por el pasillo, guiada por una fuerza invisible. No solo estaba escapando. Iba a quemar hasta el último de estos bastardos. La nave temblaba como una bestia herida, sus paredes orgánicas pulsando con agitación. Los Eltar ya no intentaban contener a Jenny. Intentaban matarla. Podía sentir sus órdenes psíquicas recorriendo la nave. Contened la anomalía. Eliminad al humano. No la dejéis escapar. Jenny sonrió. ¿Dejarme? Estas criaturas todavía pensaban que tenían el control. No tenían idea de lo que habían desatado. Desde el otro extremo del pasillo, sintió que venían. Un pelotón entero de guerreros Eltar. No los débiles investigadores o soldados estándar. Estos eran la élite. Sus cuerpos brillaban con placas de exoesqueleto endurecido. Sus extremidades se transformaban en armas afiladas como cuchillas. Pensaron que tenían una oportunidad. Jenny levantó una mano. El primer guerrero se abalanzó, su brazo de cuchilla alargada cortando hacia ella. Lo atrapó en el aire sin tocarlo. La criatura se congeló, su cuerpo suspendido en el lugar como si estuviera atrapado en cadenas invisibles. Se retorció, luchando. Ella apretó los dedos en un puño. El Celtar explotó, su cuerpo reducido a nada más que fragmentos esparcidos de carne gelatinosa. Los otros dudaron. Jenny sonrió. Vuestro turno. Atacaron como uno solo, un borrón de extremidades afiladas y pulsos de energía. Jenny se movió más rápido que el pensamiento, más rápido que cualquier cosa que un humano debería poder hacer. Se deslizó entre ellos, su cuerpo doblándose y cambiando como si el propio espacio obedeciera su voluntad. Sus armas nunca la tocaron. Sus golpes nunca aterrizaron. Era intocable. Con un movimiento de muñeca, envió a dos de ellos volando contra las paredes, sus cuerpos destrozándose con el impacto. Otro intentó atacarla por la espalda. Se giró, agarró su garganta alargada y le arrancó la cabeza de un solo movimiento fluido. El resto de ellos corrió. Cobardes. Jenny exhaló, sintiendo su pulso estabilizarse. Este poder no era solo fuerza bruta. Entendía a los Eltar ahora. Podía sentir su nave, su tecnología, sus propias mentes. No era suficiente con matarlos. Tenía que acabar con todo. Se volvió hacia los prisioneros liberados. Algunos estaban más fuertes ahora, de pie por sí mismos, otros todavía débiles, pero recuperando la conciencia. El hombre de antes se adelantó. Tú no eres normal. Jenny se rió sombríamente. No, no lo soy. Él miró la carnicería detrás de ella, luego de nuevo a ella. ¿Y ahora qué? Ella inclinó la cabeza, escuchando, sintiendo el núcleo de la nave. Esa era la clave. Giró por el pasillo. Acabamos con esto. Haremos que todo este lugar se derrumbe. Y con eso, los guió hacia adelante, hacia el corazón palpitante de la nave Celtar, hacia su aniquilación. La nave pulsaba con energía frenética, sus paredes orgánicas temblando de miedo. Jenny podía sentirlo ahora. Esta nave no era solo una máquina. Estaba viva. Los Celtar la habían construido con materia bioingenierizada, fusionando su tecnología con algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, y ella iba a matarla. Los prisioneros liberados tropezaban detrás de ella, sus cuerpos debilitados por meses, quizás años de tormento. Algunos habían recuperado suficiente fuerza para seguir, pero otros apenas se aferraban a la vida. La miraban con una mezcla de asombro y terror. No los culpaba.
No era la misma mujer que había estado atada a esa fría losa metálica. Ni siquiera estaba segura de si seguía siendo humana. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la venganza. El núcleo de la nave estaba cerca. Podía sentirlo como un segundo latido en su cráneo, vibrando en lo profundo de la monstruosidad Celtar. Mientras se movían, los pasillos se retorcían antinaturalmente, tratando de confundirla, de atraparla. No funcionaría. Conocía esta nave ahora. No podía esconderse de ella. Un repentino chillido resonó por los pasillos, un agudo lamento psíquico que hizo que los prisioneros se agarraran la cabeza de dolor. Jene apenas se inmutó. Los Celtar no habían terminado de luchar. De las sombras, surgió una nueva figura. Era diferente, más grande que las demás. Su cuerpo revestido con una brillante armadura. Sus ojos negros y sin alma se fijaron en ella. Y por primera vez, Jene sintió algo inesperado. No miedo, no rabia. Reconocimiento. Esta cosa la conocía. O más bien, sabía en lo que se había convertido. No debía sobrevivir. El pensamiento se deslizó en su mente como aceite. Eres una aberración, un fallo de nuestro diseño. Jene sonrió. Supongo que deberíais haber hecho un mejor trabajo matándome. Entonces. La criatura inclinó la cabeza. No entiendes. No te tememos. Te creamos. Las palabras sembraron una chispa de duda en su mente, pero solo por un segundo. No importaba si la habían creado accidentalmente de esta manera. Todavía iba a destrozarlos. Jene dio un paso adelante. Entonces la habéis cagado de verdad. El señor de la guerra Celtar atacó, sus brazos transformándose en largas cuchillas curvas. Se movió increíblemente rápido, golpeándola con una precisión inhumana. Pero Jene fue más rápida. Se agachó bajo el primer golpe, giró alrededor del segundo, y luego atrapó el tercero en el aire. La criatura se congeló, su cuerpo temblando mientras ella apretaba su agarre, no en su carne, sino en algo dentro de él. Su mente. Soltó un chillido psíquico, sus extremidades se retorcieron violentamente. No, esto no es. Jene apretó. El Celtar colapsó. No solo lo mató, lo deshizo. Cada molécula de su existencia se desintegró en la nada. Los prisioneros detrás de ella jadearon. Algunos la miraron con nueva esperanza. Otros, con terror. Jene se alejó del cadáver, o lo que quedaba de él. Seguimos moviéndonos. La nave se sacudió. Los Celtar sintieron lo que había hecho. Sabían lo que se avecinaba. Y por primera vez en su existencia, temían a un humano. Jene sonrió. Iba a hacer que temieran mucho más antes de que esto terminara. La nave temblaba violentamente ahora, sus paredes pulsando con un ritmo frenético y moribundo. Jene podía sentirlo. Sentir el miedo filtrándose a través de la estructura como sangre a través de un cristal agrietado. Los Celtar estaban entrando en pánico. Bien. Habían pasado años quebrando humanos, destrozándolos para sus retorcidos experimentos. Y ahora eran ellos los que huían. Jene guió a los supervivientes hacia adelante, más profundamente en el núcleo de la nave. Las luces parpadeaban sobre sus cabezas, y la extraña arquitectura orgánica de la nave se retorcía antinaturalmente como si intentara detenerla. No funcionaría. La nave le tenía miedo. Los prisioneros detrás de ella se arrastraban, sus cuerpos débiles, pero sus ojos llenos de una ardiente determinación. Habían sido víctimas durante demasiado tiempo. Ahora tenían la oportunidad de contraatacar. Una puerta masiva se cernía ante ellos. A diferencia de las otras, gruesa, reforzada, revestida con venas alienígenas pulsantes, zumbaba con energía pura. La última línea de defensa entre Jene y el corazón palpitante de la nave. Más allá de esa puerta, podía sentirlo. Poder. El centro de control de los Celtar. El lugar donde se originaba todo su conocimiento, todas sus retorcidas creaciones. Apoyó la mano en la puerta. El metal bajo sus dedos se sentía vivo, vibrando con resistencia. Sonrió. Ábrete. Un pulso de energía rasgó la puerta, destrozándola a nivel molecular. No explotó. Simplemente dejó de existir.
Los Eltar no podían detenerla. Lo sabían ahora. Cruzó el umbral y los prisioneros la siguieron. La cámara del núcleo era vasta, un enorme espacio similar a una catedral revestido con tecnología alienígena pulsante. En el centro, una estructura masiva flotaba en el aire, su superficie cambiando con patrones de luz incomprensibles. La mente colmena. Esta era la fuente de su poder, la conciencia que controlaba sus flotas, sus soldados, todo su imperio. Y tenía miedo. La voz se deslizó en su mente, más profunda que antes. Antigua, abrumadora. No entiendes lo que estás haciendo. Yene se rió. Oh, lo entiendo perfectamente. Dio un paso adelante y la habitación reaccionó. Pulsos de energía se dispararon hacia ella, zarcillos de metal vivo y cambiante intentando agarrarla, pero en el momento en que la tocaron, se disolvieron. La mente colmena gritó. Yene levantó una mano, sintiendo el peso del momento sobre ella. Podía acabar con ellos, con todos ellos. Podía sentir la conciencia colectiva de los Eltar, sus pensamientos, su conocimiento. Si quisiera, podría reescribirlos, convertirlos en otra cosa, toda su raza con un solo pensamiento. Pero eso no era suficiente. No quería cambiarlos. Los quería desaparecidos. La mente colmena lanzó una última súplica desesperada. Si morimos, otros vendrán. Hay cosas peores que nosotros. Nos necesitas. Yene inclinó la cabeza. No, la verdad es que no. Y con un solo pensamiento, la destruyó. El núcleo se hizo añicos, colapsando sobre sí mismo, y la nave gritó. Los Eltar estaban muriendo. Cada uno de ellos, en toda la galaxia, sus naves, sus puestos de avanzada, todo su imperio desmoronándose. Yene se volvió hacia los prisioneros. Hora de irse. La nave se estaba desintegrando, haciéndose pedazos en sus estertores finales. Pero Yene no estaba preocupada. Sabía que sobrevivirían, porque ya no era solo humana. Era algo más. Y el universo estaba a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba.